Seguramente han escuchado, Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. pero ¿alguna vez se han sentado a preguntarse por qué? Nosotros también, y es por eso que investigando encontramos no solo los efectos del consumo excesivo de alcohol en nuestro cuerpo, sino también en nuestra sociedad. Es por eso que con un enfoque preventivo vamos a hacer un recorrido por todos los factores bioquímicos y fisiológicos. Pero antes de empezar, tenemos que entender los equilibrios normales de nuestro cuerpo y la detoxificación natural que se hace en el hígado y en otros sistemas. Y también recordar que en nuestro organismo existen biomoléculas que están compuestas de nitrógeno, por ejemplo, los ácidos nucleicos o los productos de la explosión respiratoria. Además, en lo que nos vamos a centrar hoy, que son las proteínas. Y es que cuando uno indaga sobre cuáles son los efectos del consumo excesivo de alcohol, normalmente lo que encuentra, por ejemplo, en experiencias relacionadas con la resaca, o mayormente conocido como el guayao, es el típico cuadro de deshidratación. Y es por eso que indagando también pudimos adivinar un poco que esto debía tener que ver con el ejercicio de los riñones, el ejercicio de detoxificación, ya que los riñones son responsables del control de los volúmenes de los líquidos del cuerpo, utilizando grandes cantidades de agua en casos de consumos excesivos de alcohol. Y si duele la cabeza, por ejemplo, también debe tener que ver con las sustancias que fluyen libremente en la sangre. Pues como tú lo mencionas, yo tengo entendido que el hígado es uno de los órganos que principalmente detoxifica el organismo. De hecho, investigando, me di cuenta de que ahí en el mismo hígado se hace un proceso que se llama el ciclo de la urea, que como tú mencionas, tiene que ver con los riñones y esa cuestión, ¿verdad? Sí, tiene que ver, pero antes de hablar o inmiscuirnos en el ciclo de la urea, tenemos que entender el amoníaco. El amoníaco es un compuesto nitrogenado que es tóxico para el organismo, pero se da como producto del metabolismo de las proteínas. Entonces, cuando se degrada una proteína, nosotros vamos a obtener dos cosas, un amino libre y una cadena carbonada libre. Digamos que dependiendo del tejido, estos dos productos van a tomar diferentes vías. Digamos, en el caso del sistema nervioso central, ahí hay un aminoácido que se llama glutamato. El glutamato se va a unir al amonio libre y van a formar glutamina. Entonces la glutamina es también un aminoácido y ahora va a servir como transporte del amonio hasta el hígado a través de la sangre. Bueno, pero eso en términos de transportar el amonio, son buenos datos, pero ¿y qué pasa con la cadena carbonada libre? Pues yo te explico. Lo que he consultado es que la cadena carbonada puede tener o puede irse a varias vías metabólicas, ya sea para sintetizar ATP o ácidos grasos. Lo único que no puedo consultar y me genera duda es si pasa lo mismo en todos los tejidos. Sí pasa lo mismo en todos los tejidos. En todos los tejidos vamos a tener los mismos dos productos. Lo que va a cambiar es el aminoácido que se va a formar para transportar el amonio hasta el hígado. Por ejemplo, en el músculo esquelético se da el proceso de la glucogenólisis. Entonces la cadena carbonada va a entrar a ese proceso y va a ayudar a la producción de piruvato. El piruvato va a tener dos vías. Puede ir hacia la formación de acetil-CoA para, como decía, sintetizar ATP, o puede tomar la otra vía, que es unirse al amonio libre y formar alanina. La alanina va a ser ese aminoácido que va a transportar el amonio hasta el hígado. Eso quiere decir que es desde ahí, es justo desde este punto en donde sale el amonio, tal vez ya en el tejido hepático, y es precisamente este amonio el que se usa como precursor en el ciclo de la urea. Es justamente en los hepatocitos, me imagino, que se da el ciclo de la urea, que ocurre principalmente, según tengo entendido, en dos compartimentos, tanto en el citoplasma como en la mitocondria. El ciclo de la urea, según lo que investigamos, tenía que ver con 5 reacciones que son contiguas y ocurren en dos compartimentos distintos, como ya lo mencionamos. Llega la glutamina, que es la que estábamos mencionando ahorita, y la alanina, y se convierten ambos en glutamato, para luego ambos degradarse y liberar este amonio que veníamos transportando en sangre, que junto con el CO2 pues se convierte en citrulina, que es justamente uno como de los precursores o sustratos de este ciclo enzimático que son los más importantes. En el citosol luego ocurren dos reacciones que son importantes y esta citrulina cambiará a ser ornitina en un primer momento y urea, que es precisamente uno de los productos detoxificantes que se producen en este ciclo. Oh, entiendo, pues de ahí sería el proceso de detoxificación del organismo, como lo mencioné. Es bastante interesante, pero entonces, en caso de que ese ciclo fallara, entonces las concentraciones de amonio serían altas en sangre. Eso, hasta donde sé, se conoce como hiperamonemia. Mi pregunta ahora sería es, ¿qué hace que el ciclo de la urea se vuelva lento o no esté? Bueno, de hecho existen bastantes razones, como por ejemplo las alteraciones genéticas o alguna infección. Pero en lo que nos compete el día de hoy, lo que está relacionado directamente con el consumo de alcohol, es la cirrosis. Precisamente hablando de cirrosis, yo sé que puede ser causada por consumo excesivo de alcohol, pero
Honestamente no sé exactamente qué es lo que pasa. Cuando consumes alcohol, claro, no adulterado, el etanol se deshidrata por acción del alcohol deshidrogenasa y el citocromo P450. Esto genera acetaldehído, el cual cuando se empieza a acumular es tóxico, porque forma enlaces entre el ADN, lípidos y proteínas, dañando así el funcionamiento de las anteriores moléculas. El citocromo aumenta la lesión hepática debido a que forma especies reactivas de oxígeno que van a oxidar las anteriores moléculas, así llevando a los hepatocitos a la necrosis y a la apoptosis. Claro, entonces esto significa que si hay daño tisular, es decir, hay daño en los tejidos, la función celular va a estar comprometida, y si la función celular está comprometida, pues necesariamente el ciclo de la urea, que era el proceso de detoxificación del que estábamos hablando, también está comprometido. Eso, además, por la interacción de la que estábamos hablando, el daño genético, puede causar daño irreversible, lo que quiere decir que las personas con cirrosis hepática en estadios tardíos probablemente necesiten pues, un trasplante de hígado. Pero, ¿y las personas que están en estadios más tempranos, qué necesitan o qué se hace? Pues yo había leído que hay un tratamiento, un nombre chistoso, pero hay un tratamiento que se llama esquema LOLA, que es básicamente impulsar el ciclo de la urea en estadios tempranos del daño tisular, afectando las concentraciones de los dos precursores que mencionamos en el ciclo de la urea, los más importantes, específicamente la ornitina y el aspartato. Esto es pura ley de acción de masas. En realidad no hay mucho más. Y en periodos iniciales de la cirrosis, que es lo que estabas preguntando, detoxificar la hiperamonemia, que es el aumento de la concentración de amonio en la sangre, y las concentraciones de acetaldehído, que era lo que estábamos mencionando ahorita, permite regenerar lentamente una porción importante del daño hepático que no ha necrosado todavía. Entiendo, pero mira que a pesar de que Lola es un tratamiento bastante efectivo, implica de que también es muy costoso. Es efectivo, pero muy costoso, lo cual genera una brecha enorme para el tratamiento, debido a que no muchas personas pueden acceder a este tratamiento y, por ende, genera que también se empiece a degenerar o a generar otras afecciones y se vaya a un estadio más alto de cirrosis hepática, el cual necesita de un trasplante. Sí, en conclusión podríamos decir que este es un problema al que hay que ponerle mucha atención, porque pues en nuestro país existe un alto consumo excesivo de alcohol, ¿no? Y de hecho, según la encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas, al menos el 84% de las personas entre los 12 y los 65 años han consumido alcohol alguna vez en su vida. El 54,5% lo hicieron en el 2021 y el 30,1% lo hicieron en noviembre del 2022. Además de que dan un dato muy importante, que es que el 69,4% de los menores escolares han consumido alcohol alguna vez en su vida. Entonces esto sigue reforzando lo que venimos diciendo del gran problema que se presenta, y específicamente en los menores de edad, ¿no? En los niños, en la infancia y en la adolescencia. Entonces aquí es donde, si nosotros no hacemos algo y seguimos permitiendo este tipo de actitudes, pues el desarrollo de estos niños y niñas se va a ver truncado. Entonces, pues esa no es la idea, ¿no? Y es que precisamente Nelly Garzón tenía una propuesta de cuidado preventiva que iba más allá de lo meramente administrativo, lo meramente económico. Es tener en cuenta siempre que debemos prevenir precisamente que la gente llegue a estos puntos de no retorno, por ejemplo, en el consumo de alcohol, a una cirrosis hepática en lo que ya no nos queda otra opción que un trasplante. Es prevenir que la enfermedad, prevenir un sufrimiento que podemos evitar. Siendo realistas, el enfoque preventivo debe guiarse hacia el consumo prudente y responsable del alcohol. Claro, como ideal teniendo siempre la abstinencia, pero resulta mucho más ético y estratégico el brindar campañas de concientización que brinden información precisa, clara, certera y contundente, y sobre todo veraz, frente al consumo desmedido de alcohol y los efectos secundarios que puede tener, especialmente en las juventudes y en los niños. Y es por eso que la propuesta de enfermería que Santiago, Guillermo y yo traemos para disminuir el consumo excesivo de alcohol es la implementación de estrategias pedagógicas mucho más eficientes y trascendentales que, Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. como guías, folletos, campañas universitarias o en la comunidad, y además la implementación de unidades de análisis de sustancias psicoactivas para mitigar este consumo excesivo y promover el consumo responsable en toda la sociedad. Muchas gracias.